¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Galicia Migrante en vivo hasta las 5 de la tarde aquí por Radio Cooperativa AM770. Nuestra línea de oyentes 52750770, iba a decir 4. A ver. 52750770, esa es la línea de oyentes. Puede... Más despacito que la viró me Hay que anotar. me escribe. Sí, pero ¿qué tienen? Entonces, bueno, Sí, ¿no? sí, tenemos edad. ¿Tienen edad ustedes? ¿Qué les Claro. pasa? 52750770, 52750770. Llame ya, para dejar toda su opinión de los temas que vamos a estar tratando desde este mismísimo momento hasta las 5 de la tarde. Muy bien. Buenas tardes, mesa, ¿cómo les va? Bueno. Tenemos un invitado, Sandra. Tenemos un invitado, Patricio Broski, no es nuevo porque ya lo hemos traído un par de veces, sociólogo de la UBA, y nos va a ayudar a entender un poquito. ¿Qué? ¿Hay algo que entender? ¿Es posible eso? A ver, yo quiero entender. ¿Por qué Hitler, empiezo, por qué Hitler fracasó, pobre, que él quería unir a los alemanes y los desunió en diversas formas? ¿Por qué son 9.000 y no 30.000? ¿Y por qué el fascismo se está volviendo dentro de nuestra querida patria y continente? Sí, ¿no? además Porque... no sé si Patricio cayó en la escuela pública o se cayó acá ahora en Radio Cooperativa. Me ¿Cómo parece fue? que cayó en la escuela pública porque solamente es doctor, ¿viste? En realidad los voy a acompañar, pero para dar las respuestas que pedís debería ser adivino. Bueno, pero podemos esbozar. Imagínate que hay gente que sabe menos Y y está que en está cargo presidiendo. Y sí, además los sociólogos nos caracterizamos por hablar de lo que no sabemos. Bueno, y hay algunas personas también esta semana que anunciaron que posiblemente sean candidatas en Santa Fe, que tienen mucho menos conocimiento que nosotros, como María Granata, o no sé cómo se llama, que dice que va a ser candidata a diputada. Así que imagínate que nosotros somos reyes. Y de eso también hay que hablar. Hay que hablar de muchas cosas en este Reyes, programa. de los De las queridos reinas. reyes. Tenemos una reina, querido. Los queridos reyes. ¿Cuál de todos? Ay, la Tenemos reina. varias. Tenemos una reina en Holanda. Tenemos un papa en el Vaticano. Así que casi estamos en la Edad Media. Pero por favor no hablemos de reyes porque a mí me angustia. Ah, bueno, no. Si te va a angustiar, no. Bueno. Además seguimos. tenemos el tema que justo lo estábamos charlando un minutito antes de entrar aquí. A ver, que alguien me explique, pues yo estuve un poco desconectado, ¿qué pasó con Venezuela? A ver. Bueno, licenciado. voy a intentar. Sí. Mucha gente cree que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como otras constituciones, el caso de Bolivia, del Ecuador, de otros países, son así tomadas de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces dicen que hay 3 poderes. Ayer, en un medio no de los peores, un periodista dijo, bueno, si desapareció un poder, ahora quedan 2, pero en Venezuela resulta que hay 5 poderes del Estado. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial, pero también hay un poder ético y moral y un poder electoral que es autónomo tanto del judicial como del ejecutivo. Entonces no queda, en el caso eventual de que hubiera desaparecido el poder legislativo, en verdad quedarían 4 poderes, pero no, el poder legislativo continúa vigente. Allí el poder legislativo estaba en desacato de una resolución del Tribunal Superior de Justicia, que era que no podían jurar como diputados 3 parlamentarios electos o no electos por el Estado de Amazonas. Con lo cual, hay que decir, para que todos comprendan la envergadura, con lo cual, digamos, el sector de derechas de la oposición venezolana alcanzaba los 2 tercios, la mayoría especial, los 2 tercios, para, por ejemplo, producir reformas a la Constitución, designar los propios embajadores o bochar embajadores propuestos por el Ejecutivo, en fin. Por lo cual, era una cuestión delicada. El Tribunal Superior de Justicia había ordenado que estos asambleístas no podían asumir porque se había demostrado el fraude. Sin embargo, fue por eso, hubo fraude. Sin embargo, la Asamblea Nacional los juramentó. Y desde ahí, el Tribunal Superior de Justicia los consideró en desacato. Lo que acá, doctora, se llama en rebeldía, tal vez. Allá es en desacato. Y entonces, a partir de ahí, se inicia una crisis institucional entre diferentes poderes del Estado,
que forma parte, que se suma, digamos, a la guerra económica que viene sufriendo Venezuela, con el acaparamiento, aquellas personas que acusan al gobierno de escasez, pero resulta que son ellos los que acaparan, o acusan al gobierno de inflación cuando son ellos los que suben los precios, y así sucesivamente. Eso es lo que llaman en Venezuela la guerra económica. En medio de esa guerra económica, una acción muy virulenta por parte de especialmente algunos sectores de la oposición, como el de Voluntad Popular, por ejemplo, muy violento, que tiene 43 muertes encima de las famosas guarimbas de hace un par de años atrás. Y finalmente, fracasadas todas las vías de oposición por el lado interno, apelan a la vía internacional. Ahí tienen un ariete muy grande, que es Luis Almagro, un señor de muy baja personalidad, al que tuve el honor o el deshonor de conocer cuando funcionábamos en el Mercosur. Y bueno, este señor está encabezando una campaña como secretario general de la OEA en contra de Venezuela. Por ejemplo, recién hablábamos, ayer incendiaron el Parlamento paraguayo, pero bueno, esto para la OEA parece que no es un problema. En Brasil hay un gobierno golpista que destituyeron a la presidenta por vía parlamentaria, parece que para ellos no es un problema. Bueno, está en riesgo la paz firmada entre la FARC y el gobierno en Colombia, pero parece que para el señor Almagro esto tampoco sería un problema. Igual fue una impugnación sobre algunas decisiones del Parlamento, claro, no fue una impugnación del Parlamento que lo dejó fuera que de... lo cerró, claro. No, de ninguna manera. Entonces, bueno, ahora el Tribunal Superior de Justicia tomó una decisión muy dura de asumir la función legislativa. Pero esto fue cuestionado por la fiscal general del Estado, que es la señora Luisa Ortega Díaz, la doctora Luisa Ortega Díaz fundamentó jurídicamente muy bien por qué no corresponde que el Tribunal Superior de Justicia se atribuya las funciones del legislativo. Entonces se debió convocar un Consejo de Estado, otro órgano de la Constitución venezolana que aquí no existe. Y entonces el Consejo de Estado analizó, después de escuchar ambas opiniones, que no correspondía que el Tribunal Superior de Justicia asuma la tarea legislativa. Eso se retrocedió, los números de los artículos que se modificaron son el 155 y el 156, y se hace un llamamiento, el Consejo de Estado hizo un llamamiento, el Consejo de Estado lo preside el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamamiento a continuar el diálogo porque hay 5 jefes de Estado que están colaborando con un diálogo para alcanzar una solución en Venezuela sin participación de estados extranjeros y sin participación especialmente de tropas extranjeras, que es lo que algunos buscan. Y entonces, bueno, ahí está el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, el expresidente panameño Martín Torrijos, el expresidente dominicano Leonel Fernández, son 3, y el Vaticano, es decir, el representante del Papa. Y están colaborando también personalidades como Pepe Mujica, como algunos otros, y bueno, se trata de que ese diálogo que empezó a caminar continúe su camino hasta llegar a un acuerdo para el cual entiendo hay bastantes posibilidades de alcanzar algún punto en común en varios aspectos. Ahora, si la Asamblea Legislativa, porque otra cosa, se conocen muy pocos proyectos que tengan que ver, proyectos de ley en la Asamblea Nacional que tengan que ver con alguna cuestión relativa al bienestar de la población, a la situación de la economía, al mejoramiento de los baches de las calles, que hay bastantes, en fin, tratar el problema agrícola, el problema del petróleo, que para ellos es crucial. No, esta es una asamblea que solo se ha dedicado a encontrar las maneras de destituir al presidente Nicolás Maduro y generar todo este clima de conflicto de poderes, que en verdad es un conflicto entre una derecha
dolida por sus sucesivos fracasos, especialmente desde la irrupción de Hugo Chávez en la política venezolana, y un sector que con todas las dificultades, debates y posiciones, errores y complejidades, viene gobernando Venezuela con soberanía, con independencia y para bien de su pueblo. Entonces, bueno, allí está lo profundo del conflicto. Hay una aguda injerencia de los Estados Unidos en esta cuestión. Venezuela está tratando de defender su soberanía y el diálogo es bueno. Si se han cometido errores se pueden subsanar, pero hay algunas cosas que ya son inamovibles. Por ejemplo, la derecha está defendiéndose con los argumentos de la Constitución bolivariana. Bien. O sea que reconocen que hay una Constitución. Es un avance, claro. Es un inicio. Recurre a los tribunales, que son los tribunales de la Constitución, en fin, que en el marco de la Constitución y de la soberanía de un país sin injerencias extranjeras se está presentando esta situación, que es una crisis que existe, pero que está muy agigantada por los medios masivos de comunicación. Es decir, se está lanzando contra Venezuela una ofensiva que no es solamente una cuestión de declaración, sino que de ejercicio pleno de una cantidad de realidades que están sucediendo. Justo en este momento, pero estamos viendo en Crónica. Susana Malcorra en el Palacio San Martín, crisis en Latinoamérica, dice Crónica. Estamos en una situación en la que la separación de poderes es esencial para la democracia. Está muy cierto. Por eso es muy cierto eso. Y resultó el que tema es lo dice la canciller de un gobierno que intentó meter dos jueces de la Suprema por decreto, ¿no? Ay, vos también. Pero vos buscas detalles, Patricio. Claro. Parece que usted es un poco antimacrista. No pongas las No, palos yo en soy la rueda. pro-democrático, no antimacrista. Entonces, ese es el señor canciller, este que se ve en Crónica ahora, es el señor canciller de Paraguay, un país de amplias garantías legales y constitucionales, prestigioso por la dictadura del general Stroessner y los crímenes que se cometen, la cantidad de presos políticos que hay, lo que hicieron ayer la masacre también. de Curuguatí. Ayer fue incendiado el Parlamento como paraguayo, pero el señor allí de saco y corbata, muy serio, planteando la situación de Venezuela, ¿no? Y veo la bandera de Brasil también, así que debe estar por ahí el canciller de Brasil. El canciller, que ahora no sabemos cómo se llama, porque el canciller anterior, José Serra, eterno perdedor, candidato presidencial con Lula y con Dilma, él renunció a la Cancillería, así que ahora hay otro canciller. Igual es de temer. Es de temer, todos son de temer. seguramente. Así que, bueno, no sé si alguien entendió, pero yo quise explicar un poquito qué es lo que sucede hoy en Venezuela y plantear, por otra parte, que Venezuela ha sido declarada por las Naciones Unidas uno de los pocos países del mundo que viene cumpliendo con los planes del milenio en materia educacional, sanitaria, alimentaria, etcétera, y tiene los índices de desigualdad más altos, más bajos del mundo. Ha sido reconocido esto por la FAO, por ejemplo, organismo de las Naciones Unidas. Así que el tema de Venezuela siempre lo decimos y lo volvemos a decir una vez más, como para terminar esta perorata tan breve y tan clara para todos tan nosotros. profunda. Mirá cómo se tira rosas para Tan él. profunda. Tan profunda, tan clara. Mirá que Esta perorata, que hay un problema de fondo, que es que en Venezuela está la reserva de petróleo eso no es un más dato grande menor. del mundo, certificada y a solo 4 días de navegación de las costas de los Estados Unidos. Cuando para traer el petróleo del Medio Oriente en un tanquero de los más modernos se tarda cerca de un mes. Y hay que matar a mucha más gente. Así que Y arrecia la con lo que cuestan las guerras por el petróleo en el Medio Oriente, que es muy caro, dice Donald Trump, ¿me lo dije bien? Donald Trump. Y entonces, bueno, esto está cerquita. Y entonces, estando tan cerquita, es una gran tentación. Yo creo que hay que de comprender. navegación deben ser 6-7 días, ¿no? Hay que comprender a los yanquis teniendo tan cerquita esa cantidad de petróleo que hay bajo el suelo venezolano. Y es más, Es una tentación. tal vez con un poco de ayuda de algunos gobiernos se puede hacer un oleoducto directo de Sin Venezuela duda. Sí, a Estados Unidos. Sin duda. Si hay uno que lleva el No, gas de y por ahí Rusia a Pechín Europa. le vende los caños sin costura.
Claro. Pero se lo van a comprar a los chinos, no le importa. Mi Con abuela esto me de la preguntó una vez apertura. cómo es eso de los caños sin costura. Porque Ay, mi amor. Y No entendemos, pero sí, son los Mucha más fuertes del mundo. guita. Así que Mucha algo han guita. hecho. Algo han Sí. hecho para hacer uno de los monopolios más. Es más, no son monopolios, ¿sabes por qué? Porque hay una empresa en Brasil, que andás a ver si sobrevive todavía, que es chiquita, o sea que Techin la podría haber comprado 25.000 una que veces. empieza con O. No, esa es constructora, otra. esa Esa- constructora, perdón. esa no hace, Overdrich. no, esa es mucho, Esa es esa otra grande, cosa. esa Otro grande. tema, mira. No, hay una empresa que le hace la contra a Techin, ponele que intenta hacer la Sí, contra. una competencia. Que justamente nunca la compraron, digamos, el directorio dice que nunca la compraron para no ser un monopolio. Ah, mira. Entonces, Porque legalmente vos tenés que tener una competencia. una competencia en lugares como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, las empresas monopólicas no te las permiten, bueno, no. Sí. No te las permiten y pagás grandes multas si vos haces este tipo de maniobras. Lo que no pasa en Argentina. Pero por lo que sé también China hace los caños sin costura porque son los que compró Córdoba. Uno de los conflictos apenas asumió Macri el gobierno, con esto de las aperturas de la importación indiscriminada, uno de los tantos, es que compraban en China los caños sin costura a mitad de precio. Entonces ahí sí empezaron a protestar las empresas argentinas, ahí sí les molestó, y los tipos dijeron, y bueno, nosotros compramos al mejor postor. Claro. Cuando en realidad, cuando se trata de obra pública, por ley debería Prevalece. ser solamente los oferentes argentinos y después si no hubiese otros países. Bien, estoy viendo Crónica TV todavía, pero Todavía ahí estás viendo el asunto es en esa reunión de los 4 cancilleres si le van a aplicar la cláusula democrática o no le van a aplicar la cláusula democrática. Todo lo otro es discurso, si hay división de poderes, si no hay división de poderes, en fin. Y eso no les importa. Pero el asunto es si le van a aplicar la cláusula democrática a Venezuela. La reunión empezó a las 12, la conferencia, la cláusula democrática del Mercosur, del Mercosur. Entonces la reunión empezó a las 12, a las 14 estaba anunciada la conferencia de prensa, son las 15:23, se Todavía ve no han que dicho nada. A ver, vamos a chequear. algo los demoró A ver, un poquito. Marcha atrás, en Clarín dice marcha atrás del chavismo con el autogolpe en Venezuela. Los títulos son peor que los de Crónica. La reversa, sería Te la digo que- reversa Claro. en términos automotrices. A ver, en Buenos Aires no. Lo que suele hacer el gobierno de Macri también, ¿no? También la reversa. Pide ¿cómo no? perdón, pero pide perdón en una y te jodió en 20. Ahora, este tema, vos fíjate que los cancilleres que están ahí representando a los países del Mercosur no son todos los países no. ¿Cómo? del Mercosur. Claro. O sea, faltan representantes ahí. Ah, claro. El de Ecuador no. En primer lugar falta Venezuela. en el Falta Mercosur, Venezuela. y Bueno, falta pero Bolivia. Venezuela ya había. Ecuador no es del Mercosur todavía. Ah, tenés razón. Tiene un problema Es Ecuador. UNASUR. Ecuador le resulta muy difícil adecuarse a las normas del Mercosur porque todavía tienen el circulante dolarizado. Que eso fue un regalito de Caballo. Eso vino con Cavallo y el gran presidente, el serio del presidente Bucarán, no sé si lo ¿Te acordás? recuerdan. Sí, sí. Un señor muy serio que no bailaba ni se reía nunca, pero que dejó Ahora canta. hundido al Ecuador, que se está recuperando. Bueno, mañana son las elecciones en el Ecuador, justo el día de la soberanía argentina en las Malvinas, el 2 de abril. Hacen la elección en Ecuador. Las encuestas le vienen dando bien a Lenín Moreno, el candidato sucesor de Rafael Correa, de la Alianza País, lista 35. Y bueno, hay algunos argentinos que en solidaridad están planteándose concurrir mañana domingo, 19:30, a la sede de la Embajada del Ecuador, que queda en Quintana y Junín. Más precisamente para alguna gente de la noche que puede estar escuchando este programa, eso está enfrente justo de la confitería La Biela, donde qué lindo algunos lugar. cajetillas desayunan, otras señoras meriendan y después los a la noche caballeros. se pone interesante. Y la vida comienza a la noche. Ahí en la Recoleta, ¿viste? Es un lugar para gente como Un uno, epicurio. ¿En qué horario hay Un usted, epicurio. Jorge? a desayunar. A desayunar. Y yogur. Yogur a la mañanita y a la noche.
Igual de 19:30 es la convocatoria frente a la embajada y después algunos se quedarán para comentar y hacer la revolución en la Biela. Es posible. Seguramente. Por lo menos un cafecito tengan, Por lo les menos alcance para pagar un cafecito. Descorchar un vino en honor a Lenin, ojalá, ¿no? El Lenin del siglo XXI. La Lenin del siglo XXI. Este no es el pelado Lenin. No, Este es el peludo. Este tiene pelo, tiene pelo. No es como nosotros, Patricio. No, es cierto. Octavo Noite da Lua e Gaitas, ABC del Partido Corcubión, organiza un festival al aire libre, de música y danza tradicional gallega y de otros barrios. Va a haber comidas típicas. Esto es el sábado 1 de abril, esto es hoy, a las 20:30 horas. No se suspende por lluvia, No así va que a llover, aquellos que no va a quieren, no, con este día espectacular, no. Bartolomé Cruz, 1871 en Vicente López, entrada libre y gratuita, así que todos aquellos que quieran degustar un poquito de cocina gallega y buena música, Octava Noite da Lua e Gaitas, ABC de Partido Corcubión, lo está organizando hoy a las 20:30, no se suspende por lluvia. Y ya que estamos, de paso cañazo, como decía una profesora mía en el secundario. ¿Es de pública o privada? No sé. ¿A qué escuela iba? ¿Privada o pública? Privada. Privada. Tuvo la por suerte eso. de no caer en la escuela pública. Pero viste que están subvencionadas por una de las tantas, y creo yo diría miles de las que están subvencionadas por, Claro. por Es el que Estado. Muy bien. hay un error de concepto. No existe la educación privada. Claro. Es educación pública de gestión privada. Exactamente. Que no es lo mismo. No, Toda creo la que educación sí, existen y de algunos ganancia colegios, privada. los colegios Y de ganancia. británicos bien top, llámese San Andrés y otros, creo que sí son privado, porque ni siquiera respetan, creo, el cronograma o el programa que dicta el ministerio. No, sé sí, quién. tienen que respetarlo igual. Si no, no Claro, no son lo- Bueno, reconocidos pero por me parece que ministerio. el Estado ahí no pone nada, me parece. No pone plata. No pone plata, Pero claro. sin embargo, todos los programas, toda No, la no tiene legislación que es ser, la es misma cierto. para la pública que para la privada, pero como dice Patricio, es de gestión privada. O sea, la administración la maneja un privado como un negocio, que de hecho es un gran negocio. No así todo lo que es la currícula, que vos le podés agregar materias, Sí, le agrego, pero no sí. podés quitarles la Lo que la mínimo, ley claro, indica. lo mínimo. Sí. Recordamos las actividades culturales que se realizan en la Federación, las clases de teatro, todos los martes de 18 horas con Mercedes Torre, la Coral Semente los miércoles a las 19 horas con Viviana García, la Orquesta de Cámara jueves 15 horas con Martín Pinola, Gaita jueves 18 horas también con Martín Pinola, Gaita también, sábados a las 17 horas con Pepe Lema, baile tradicional gallego los sábados a las 16 horas y a las 19 horas niños con Fernanda Rivera y las cantareiras sábados 18 horas con Fernanda Lores. Por supuesto, el Museo de la Migración Gallega en la República Argentina, miércoles y viernes de 15 a 20 horas, tiene abiertas sus puertas, y sábados de 17 a 20 horas, lo mismo también para la Biblioteca Galega de Buenos Aires. Repasamos rápidamente: teatro martes a las 18 horas, coro miércoles 19 horas, orquesta de cámara jueves 15 horas, gaita, la primera clase en la semana, los jueves a las 18 horas, la segunda clase los sábados a las 17 horas, baile tradicional gallego sábados a las 16 y a las 19 horas, cantareiras sábados 18 horas, museo miércoles y viernes de 15 a 20 horas y sábados de 17 a 20 horas y la Biblioteca Galega de Buenos Aires. ¿Y cuánto las sale todo clases, eso? Todo gratis. ¿Todo gratis? Sí, todo gratis. gratis. Es que no tengo que pagar. Gratis es que no tenés que pagar, exactamente. Y si quiero pero no es que aprender también- gaita y no tengo gaita. También te lo proporciona la federación. No, mira vos. ¿No era que antes era todo gratis y ahora hay que pagar? A la fiesta la tiene que pagar alguien. Quiere decir que la Federación de Sociedades Gallegas se sostiene en Se sus sostiene, principios, ¿no? exactamente. Y cuando volvamos de la pausa, pues ya nos No vamos, cambió. charlamos un minutito con el maestro aquí, Ginio, para que nos cuente sus clases. Que es el profe, claro. Que es el profe, a ver cuándo comienza. Vamos a la pausa y ya volvemos. Volví a escuchar lo mejor de nuestra programación. www.radiocooperativa.com.ar. Día a día, notas, especiales, entrevistas. Encontrá online todos los contenidos de AM770. Visita www.radiocooperativa.com.ar. Radio Cooperativa. Se siente.
Endulzate con el suave y exquisito sabor de la mejor miel. En el desayuno y la merienda, la miel se llama Belén. Miel Belén, otro éxito de Productos Aldeva. www.aldeva.com.ar. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad. Y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las propias personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Cooperativa. Estás acá, cerca, muy cerca. Estás en Cooperativa. Cooperativa. Se siente. Galiza Emigrante. El más completo panorama social y cultural entre Galicia y la Argentina. Galiza Emigrante. Con la conducción de Francisco Lores y Andrés López Walker. Mirá la rompiente que cerca está. Debe haber un banco de arena. Sí, el banco de arena es... El banco. ¡Cerró el banco! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de tarjetas de crédito, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 5 millones de galaico-argentinos tienen la oportunidad de recuperar su memoria histórica. MEGA, Museo de la Emigración Gallega, rescatando la cultura y tradición galaicas en la Argentina. Miércoles, viernes y sábados, de 15 a 20 horas. Chacabuco, 955, Capital Federal. De Bursa, Sociedad de Bolsa, es parte de la red de agentes del mercado de valores y opera en la Bolsa de Comercio y en el mercado financiero argentino. Asesoramiento en inversiones, individuales, institucionales y participantes del sistema financiero. Compra-venta de bonos por reajuste de haberes salariales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Servicio personalizado, ágil, confiable y competitivo. Experiencia de más de 20 años. De Bursa, Maipú 267, piso 17, Capital Federal. Teléfonos 4394-1436 y 4394-1488. www.debursa.com.ar. De Bursa, una solución integral a sus operaciones financieras. Mi amor, me llamaron de la empresa. Tenemos que volvernos hoy. ¿Pero por qué tenemos que volver antes? Seguro que no es urgente. Que no es urgente. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Bueno, pero podés autorizar desde acá. Pero no traje la compu. Pero trajiste el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo, porque llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil, el banco en tus manos. Descargate la aplicación e informate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan.
Mesa, una pregunta para los conductores del programa. ¿Cómo se llama el idioma que hablamos? ¿Castellano o español? Desde ya muchas gracias por vuestra respuesta. Muy bueno el programa. Roberto de Agronomía. A la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga... Saludos a la mesa y especial a Paco. Bueno, el 23 estuve en el Pozo de Quilmes y el 24 a la tarde fui a la plaza y bueno, marché ahí con los rojos y me crucé con una bandera de la República. Pensé que estaba Paco ahí, pero no. Bueno, un abrazo y adelante. Gracias, Paco. Walter de Quilmes. Para devolver al pueblo. Sí, buenas tardes para el programa de Galicia, Eduardo de Floresta. La verdad que el analista que está hablando es brillante, es tan inteligente que no es comprendido en el mundo entero, porque verdaderamente el golpe no lo produjo Maduro, sino se lo produjeron a Maduro. Lo que pasa es que el analista es tan inteligente con todo el grupo de periodistas que no lo podemos entender en el mundo entero. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hola Tito de Villaluro, como siempre un saludo a la mesa. Quería preguntarle a Jorge Kreiner el tema de Ecuador, cómo están dadas las condiciones y si Lenín Moreno puede darse la semana de ganar, ¿no? Bueno, como siempre un saludo y les mando un saludo para todos. Chao, como siempre muy buen programa. Augusto de Chingolo, gracias a Jorge Kreiner que maneja buena información y desmiente abiertamente a ciertos lamegotas, abogados, bocones, que sin información hablan de que repudian autogolpes inexistentes, porque repiten como loros barranqueros que son, información falsa vertida por el enemigo. Así que es muy importante, con buena información, poner en ridículo a estos personajes que se creen los campeones de la República y son meros monigotes de un sistema de oprobio. Hola compañeros de Gadairo, ¿me pueden explicar qué está haciendo Almagro en la OEA? Realmente no entiendo. ¿Cuál es el beneficio de hacer lo que hacen? ¿Le estarán pagando alguna coimita para desbarrancar a Venezuela? A ver si me lo pueden explicar al aire. Muchas gracias. Un beso grande. Trabajar, deja quieta la herramienta, que es la 52750770, 52750770, esa es nuestra línea de oyentes para que llamen y opinen de todos los temas que estamos tratando aquí en la mesa, que son varios. Y vamos con el señor Higinio, con el profe. ¿Qué es, español? Sí, no. ¿O castellano? O castellano. Me parece interesante. Tradicionalmente siempre se ha llamado la lengua que hablamos acá en América Latina, la lengua castellana, y me parece que es el término exacto. Lo que sucede es que dentro de la península se ha precipitado un proceso de centralización que está a punto de reventar, no me cabe ninguna duda. Yo siempre mezclo las cuestiones siga. No está pasando actuales nada y objetivas con las que de alguna manera tienen un cierto perfil profético, pero no me cabe ninguna duda de que eso en España están intentando que solo el castellano sea la lengua llamada española. Y con eso sencillamente están excluyendo a todas las demás lenguas que se hablan dentro de la península y generando un problema que nunca existió, no existió anteriormente, porque siempre se hablaba de las Españas, sin entrar al análisis etimológico de la palabra España, que es un tema muy interesante y en el cual he trabajado y que daría para un espacio mucho mayor. Lo que quiero decir sencillamente es que de hecho se ha producido hasta la época de Carlos I de España y los reyes católicos un dominio de la lengua castellana que ha cubierto con la Reconquista un territorio mucho mayor que el de las lenguas periféricas. Pero no cabe ninguna duda que acá estamos involucrados porque esta es una visión de la comunidad gallega en la Argentina, que el gallego no es otra cosa que el portugués de Galicia, que nació en Galicia y está en una situación extrema. En el laboratorio de historia hay de todo tipo de casos, algunos desesperados, otros que han
muerto y otros que han renacido, pero acá se da una circunstancia que es palpitante, porque y estamos derivando, ¿no? Pero quiero circunscribirme. Tenemos el catalán, que es un dominio lingüístico importante dentro de la península, envuelve unos 10 millones de habitantes, con proyecciones en Francia, en Italia, hasta en Grecia históricamente. Y tenemos también el Museo Paleolítico de Europa, que es las Vascongadas, que debería ser preservado por el conjunto de la Unión Europea. En el caso específico que me atañe de alguna manera, tengo que decir de que el caso de Galicia es un caso bastante extremo. Son los gitanos con tierra. Es decir, una sociedad que ha eliminado todas sus clases letradas a través de una sucesiva, ¿cómo se llama?, eliminación de las capas de la cebolla, desde 5 siglos para esta parte, y ha producido un daño profundo en el mundo que habla portugués, que es un dominio lingüístico importante, sobre todo a partir de Brasil y de las emergentes repúblicas africanas de lengua portuguesa. Pero ese dominio se encuentra dañado en su íntima sentimiento de identidad profundo por la circunstancia de que el territorio donde esa lengua ha nacido está sometido a esa situación de deterioro secular, de degradación secular. Y eso daña profundamente, repercute acá en América Latina, en el mundo en donde estamos viviendo, porque yo como argentino soy un sujeto que tengo el castellano como lengua materna, y esa es una identidad. Las lenguas que se hablan son la identidad de las personas. Y si tenemos varias identidades, lo cual no es malo, porque si tenemos dos, no somos bipolares, no somos tripolares, no es una grieta. No es una grieta. Tenemos 100% de cada una de esas identidades, sin ninguna duda, no hay exclusión. En el caso de la América que habla castellano, es una América dividida, balcanizada, porque es la proyección de lo que sucede en el Estado español. Y el caso de Brasil no está balcanizado, es la América que habla portugués, que se ha mantenido unida, porque es la proyección de Portugal, que es casi monolingüe. Pero a nosotros acá en la Argentina, y estamos todos en este país, y en este momento estamos hablando en castellano de América, del Río de la Plata, nos importa mucho desarrollar las potencialidades que tenemos, a conocer la situación, crear la patria grande, para eliminar en el futuro las desconfianzas que tradicionalmente en la escuela secundaria se han instilado en relación con el Brasil, que son inconscientes, que no han sido manejadas de forma adecuada y que están destinadas a ser solucionadas, pero por arriba, a través de la reunión de los países que hablan castellano y el respeto y el fraterno abrazo con los que hablan portugués, sin desconfianzas, que es una situación posible. Parece que estamos en un campo profético, pero me parece que son realidades que están tan claras en el horizonte que no hay que tener demasiado empacho en meterse en esas aguas. En esas cuestiones. Bueno, entonces, para castellano. Bien. Castellano. Sin ninguna ya no hay que decir español. Español es porque español está compuesto por muchos idiomas. Claro. Sí, o sea, son muchos idiomas que están dentro de. Igual no es una lengua, sino una nacionalidad. Es una nacionalidad. Claro, exactamente. Entonces, las nacionalidades son las lenguas en última instancia, si vamos a analizar. Es el Estado español, tal como quedó constituido. Ese Estado español es un Estado inestable, pero evidentemente la superficie parece que es tersa, parece que no puede llegar a pasar nada, porque ese proceso terminó casi por deglutir definitivamente a las culturas periféricas, y sin embargo, porque estas realidades sociales no solamente cuentan con una superficie, una conciencia, sino tienen un vastísimo inconsciente que es orgánico, que funciona, que tiene movilidad, aunque no se perciba, porque por definición es inconsciente. Esa realidad está a punto de reventar. y justamente hablando de eso, Sáenz de Santa María ningunea a los soberanistas catalanes. No van a ningún sitio y cada vez los acompaña menos gente.
Me suena, ¿no? Sí, Que ningunear era un verbo argentino. Suena lo de menos gente que te acompaña. Como si eso lo hiciera menos importante el reclamo. No, de cualquier la cantidad manera, de gente, ¿no? Digo. Ningunear nunca fue buen negocio, se lo podemos decir nosotros. Sí. No hay que ningunear a nadie porque donde menos te esperás, te salta un gato. No van a ningún sitio y cada vez les acompaña menos gente. La vicepresidenta del gobierno ha arremetido así contra las fuerzas soberanistas catalanas. Por favor, me deja leer. Paco, está Paco acá con nosotros. Tras el anuncio del recurso que el Ejecutivo Central presentará ante el Tribunal Constitucional en contra de los presupuestos de la Generalitat. Las cuentas del Gobierno incluyen partidas destinadas a la celebración del anunciado referéndum de independencia que el Gobierno considera contrarias a la ley. Soraya Sáenz de Santa María ha detallado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado los presupuestos generales del Estado que han solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión automática de algunas partidas. Así que sigue la historieta con el tema de los catalanes y no va a llegar a ningún buen puerto. No, hay que pensar a largo plazo. Claro, por eso. En el Reino Unido, con el asunto de la flema inglesa, se han tomado bastante con soda o con whisky on the rocks. El asunto del Brexit. Sí, ellos tienen una psicología, parece distinta, todo tranquilo, la señora May. Sin duda. Dice, ayer empezaron a producirse los cambios de pasos necesarios para el Brexit. Pero les amenaza la separación de Escocia también. Escocia se quiere quedar. Bueno, yo creo que ahí hay un planteo de los europeos que necesitan el whisky. Entonces Europa, y algunos argentinos que quiere whisky, le reclama a los escoceses y el golf. Que se mantengan en la Unión Europea. Ahora, el menudo problema para el Reino Unido sería si finalmente el Parlamento escocés aprueba el referéndum que querían llamar para quedarse dentro de la Unión Europea. Y va a acontecer. Eso está en la agenda del día. Es una población mucho menor que la inglesa, pero tienen el poder del petróleo. Claro. Escocia. Y eso le haría un daño tremendo a Inglaterra. Realmente. Y la disolución del Reino Unido. En Tandil hay unos empresarios que quieren hacer en esos países una propaganda sobre el salame tandilero y el quesito de Tandil, porque dicen que con el whisky queda muy bien. Incluso están buscando algunos. El ciudadano de Tandil. Va a ir el ciudadano de Tandil y ¿sabes qué? Están buscando algunos. Pero ahí hay una reina también. Algunos propagandistas argentinos, publicitarios, que vayan allí a esos países, a Londres, a Ámsterdam, a esas capitales. Ir. Yo no chupo, pero. Y llevar los productos tandileros para combinarlos con el whisky. Como dice un primo mío, on the rocks, pero sin hielo. Claro, muy bien. Patricio, tengo una consulta ya que tenemos un sociólogo aquí. Sentado al fin, tenemos alguien que sabe. Son todos salameros. Recibió la educación pública. Son todos salameros, el reto. Que me mandó salame. Perdón, yo caí en la universidad pública. No, entonces no fue. Saber nada. Fuera. Claro, bueno, pero justamente por eso te preguntamos. ¿Qué ha pasado últimamente? Supongo que son de muchos años. Tema Trump, tema Brexit, tema votación aquí en Argentina, tema lo que pasó en un principio en Colombia, que la gente, más del 50% había dicho que no quería la paz. ¿Qué pasa con la gente que nos toman tan no le dieron en masa, toman tan malas decisiones? A Evo Morales no le dieron la reelección. ¿Qué pasa que se está fachetizando? Claro, yo creo que bueno, hay un mito que es que los pueblos nunca se equivocan. Los pueblos se equivocan y hay experiencias históricas. Sí. No, hay grandes experiencias históricas. El 42% de los alemanes, por ejemplo, en la última elección de Reichstag, antes del incendio del cierre de Reichstag, votó por Hitler, digamos. Miren, sí, mejor dicho, no por Hitler, por el Partido Nacional Socialista. Hitler dijo que si él decía lo que iba a hacer, nadie lo iba a votar. Claro. Y el problema era que no los pudo unir, si no... sí, Hitler dijo, el problema es de la República de Weimar, me dejaron una pesada herencia. Es otra de las frases conocidas. De paso acá dicen que sufrimos no una pesada herencia, sino una pesada gerencia. Eso es verdad. En estos días. Hay algunos por ahí que andan comentando que la pesada herencia fue dejada por el padre del gato.
Pobres gatos, pobres esos bichitos tan lindos. Bueno, contestando un poco a la pregunta. Retomemos. Sí. Yo creo que hay este mito construido, ¿no?, acerca de la sapiencia de la sapiencia de la voluntad popular, pero hay grandes estudios ya centenarios, como por ejemplo Psicología de Masas y Análisis del Yo de Freud, donde muestran el comportamiento de las masas. Hay otro trabajo como Psicología de Masas del Fascismo de Wilhelm Reich en este mismo sentido. Freud lo que analiza es que el comportamiento de la masa es irracional. Y al mismo tiempo, analizando un poco, bueno, la semana pasada en mi curso en la universidad me preguntaron algo parecido, ¿no? Porque nosotros en la universidad además estamos en conflicto porque hace más de un año que no tenemos aumentos salariales, hay un problema con las paritarias que, como saben, el gobierno nacional se desentiende de las paritarias docentes que deberían ser convocadas a nivel nacional y hay un intento de convocarlas a nivel regional. Bueno, hay todo un conflicto por el cual estamos en paro, y en el paro activo, digamos, el tema se derivó hacia este lado. Yo lo que decía es que lo que como sociólogo puedo pensar, por lo menos intentando explicar qué es lo que ocurrió en Argentina, es que las demandas populares, cuando hay momentos de crisis, digamos, llegan a cierto punto, que es, bueno, resolver el problema inmediato, que es la alimentación, la vivienda, la salud. Cuando se alcanza un piso mínimo, las demandas varían invariablemente, digamos, aunque valga la redundancia, porque hay un cambio en la posición de clase que asumen las personas, y al haber este cambio se corresponde también con un cambio en las aspiraciones. Esto tiene que ver con una vieja frase que emitió hace casi 200 años ya Marx también, que dice que el ser social determina la conciencia. Por lo tanto, digamos, si el ser social de estas personas es obrero, proletario, digamos, su conciencia social va a ser una. Ahora, si hay un desplazamiento de clase y se amplían las clases sociales medias, como ha pasado en Argentina, inclusive la CEPAL dio estadísticas al respecto en los 12 años de kirchnerismo, hay un cambio también en la conciencia y hay una mayor aspiración, se aspira a otras cosas, ya no alcanza con lograr comer todos los días y darle educación a los hijos. Se quiere más, se quiere el auto, se quiere la casa propia, etc. Entonces, digamos, hay un corrimiento, y si los gobiernos populares no responden a estas demandas, hay una búsqueda por parte de los sectores populares de otra situación. Eso para explicar a nivel Argentina lo que pasó, digamos. Sí, porque en Estados Unidos, bueno, aparentemente no, los números dicen que la gente, digamos, vamos a llamar más preparada, vamos a llamarlo así, de alguna manera, que vive en las metrópolis, votaron a Hillary Clinton, a los demócratas, y los del centro de Estados Unidos, vamos a llamarlos con menos, no sé, menos formación, menos mundo, menos recursos, menos, digamos, estas ciudades, digamos, Nueva York, California, son las más visitadas por gente de todos lados, entonces son gente que está, digamos, palpa otra cosa, palpa otra vida a diario, por ahí los del centro no tanto. Bueno, que votaron a Trump y que fueron ahí apenas mayoría. Bueno, esto también, hay teorías sociológicas, por ejemplo, estructural funcionalismo, que plantea esta diferencia entre, hablan de un continuum folk urbano, ¿no? Las sociedades más tradicionales de tipo campesino, por eso folk, y las sociedades más modernas y avanzadas de tipo urbano. Si uno analiza en cierto sentido y sigue a varios autores clásicos como Max Weber, por ejemplo, va a ver que el pensamiento tradicional, el pensamiento campesino, está ligado más a lo conservador y el pensamiento urbano más a lo liberal, en términos generales. Por eso uno puede encontrar, por ejemplo, que en zonas del interior, o en el propio Estados Unidos es un buen ejemplo, las zonas del centro, digamos, más pobres y más ligadas a la economía agraria, son más tradicionales, digamos, en términos políticos suelen ser más republicanas que las ciudades grandes como Los Ángeles o Nueva York,
que tradicionalmente tienen posturas demócratas, ¿no? Claro. Esto, digamos, también tiene que ver con posiciones en relación a la conciencia de clase y al ser social, ¿no? Sí, claro. Bueno, volviendo al Brexit, yo en algún momento yo creo que esto alguien lo va a frenar, no sé, Kreines, ¿ustedes qué opinan? No sé si se van a dar cuenta que... Depende de los intereses económicos, van a ser una experiencia, creo yo, y según cómo vengan los intereses de las grandes corporaciones que determinan estas cosas, allí se verá. Yo tengo por ejemplo, gente que vive en Londres, que vive en Londres y que las empresas, digamos, trabajan en Google. La empresa se encarga siempre de sacar las visas de trabajo, los argentinos. No sabe, o sea, todavía nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Digamos, no han dado ninguna directiva, ni tanto ni la Unión Europea, ni el gobierno inglés. No, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir con la gente que es del resto de Europa o que es de otros países. ¿Cómo van a modificar el día a día de esas personas? Nadie lo sabe. Son miles de normas sobre pequeños temas que al retirarte de la Unión Europea quedas como que sin legislación. Creo que van a aplicar supletoriamente las normas que rigen mientras no las cambien. Ahora es un proceso que puede durar varios años. 2 años. Hablan de 2. Sí. Que a partir de esta denuncia, porque se denuncia un artículo del pacto, que es justamente el artículo que permite la decisión, la separación de la comunidad económica europea, entonces a partir de esa denuncia son 2 años el proceso, que seguramente va a ser un desplazamiento de legislaciones. Claro, hay que decir que en términos de convenios internacionales y de derecho internacional, denuncia quiere decir cuando uno rechaza toda o una parte, se separa del compromiso de toda o una parte de un determinado convenio. Para aclarar a la... usualmente podemos una pequeña minoría de oyentes nuestros que no pueden no entender esto o no haberlo podido conocer, qué significa denuncia en términos de convenios internacionales. Va a resultar complejo y el panorama es incierto, no solamente por los daños que se van a producir dentro de la economía británica, sino también porque es incierta el futuro de la Unión Europea misma. Totalmente. Bueno, yo creo que uno de los temas de la Unión Europea que tal vez no ha llegado a generar lo que se quiso generar desde el principio es una identidad común, ¿no? Manteniendo, por un lado, las identidades locales, pero sintiéndose parte de un todo. Y yo no sé si no es justamente este fracaso el que hace que, por ejemplo, ahora Gran Bretaña se retire, ¿no? El caso británico es el caso de un socio que se aleja, un socio rico que se aleja. Y después están los socios pobres que empiezan a deshilacharse, ¿no? Sí. El caso de Grecia, por ejemplo. Grecia está en la Unión Europea, en fin, por determinadas decisiones que se han tomado, pero en este momento no está cumpliendo con ninguno de los requisitos del acuerdo de Maastricht, ni ninguno de los... Pero Grecia no ha querido separarse, incluso le han doblado el brazo a las mejores fuerzas que había en Grecia. Yo escuché a Alexis Tsipras en un discurso decir que si Grecia se hubiera separado del euro, ya no hablemos solo de la Unión Europea, sino de la zona euro, tenía que haber emitido billetes propios. Y billetes propios en las circunstancias de Grecia eran patacones. Eran cuasi monedas, sin respaldo alguno. Entonces los griegos votaron masivamente permanecer en la Unión Europea porque preferían tener euros en su bolsillo, aunque sean poquitos y duren hasta el día 15 del mes, antes que tener una moneda sin ningún tipo de respaldo. Yo creo que de alguna manera los va a fortalecer a la Unión Europea esto que si se va a Gran Bretaña y suponiendo que Escocia e Irlanda del Norte se independicen y que automáticamente pidan el ingreso a la Unión Europea, y lo lógico sería que los dejen, además en esta situación los van a recibir con los brazos abiertos, creo que eso de alguna manera los va a fortalecer como imagen a los otros miembros. Mire, bueno, se va el papá, pero los hijos quieren venir. Los llamados independentistas catalanes se quisieran quedar en la Unión Europea, ¿no? También, sí. Sí, pero ellos como un Estado independiente. Y la Unión Europea amenaza que como va a ser una escisión del Estado europeo, del Estado español no los va a aceptar. Bueno, en definitiva de lo que estamos abocados es saber qué pasa dentro de Europa. Sí.
Y esto va a ser dentro de 2-3 años, no va a ser mucho... Sí, no, son procesos rápidos. Hay que impedir que la Le Pen llegue al poder. No va a llegar porque va a sacar la primera minoría, pero en segunda vuelta no va a adelantar más. Europa se va a asustar un poco porque, bueno, hay determinados reflejos, debería asustarse. Mucha derecha. Y puede estallar en España. Espero que Unidos Podemos triunfe. No sabemos lo que va a pasar en Italia. En realidad es una situación bastante fluida en Italia. Y en Francia, que es el principal socio de Alemania, todo es muy incierto. Bueno, Francia hace 2 o 3 años que está con estado de excepción, que es como un estado de sitio en argentino, es un estado policial, pero las garantías constitucionales están suspendidas. Sí. Ojo con eso. Sí, Francia es un estado policíaco. Y todo esto pone en situación de introspección a Europa, que se está mirando hacia adentro, y Europa pierde lugar en la política mundial. Claro. Veamos que en este momento hay quienes... Bueno, Hugo Chávez hablaba de un mundo multipolar y pluricéntrico, pero por lo menos en este momento estamos en un mundo tripolar, donde las decisiones se toman entre Estados Unidos, China y Rusia, y ahí Europa queda al margen. Ya no es la época de la Trilateral Commission de Kissinger, cuando la cosa era Japón, Estados Unidos y Europa. Ahora de Japón nadie habla, y de Europa muy poquito, y si se habla es por la crisis. Es otra esperanza. Es otro planeta el que estamos viviendo, donde se busca una multipolaridad, un pluricentrismo, pero de hecho en el Medio Oriente y en otros lugares las decisiones se toman en ese trípode de Estados Unidos, China, Rusia, entiendo que en ese orden, ¿no? Bueno, hay datos que son positivos, porque por un lado todo el mundo se ha espantado con el triunfo de Trump, pero Trump es un proteccionista y desde el punto de vista internacional me parece que favorece el desarrollo de la situación, la multipolaridad. ¿Qué tema? 5-2-7-5. Ahora lo tratamos. Tengo que ir a la pausa. No, yo tengo opiniones ingenuas. No. Sobre el mismo modo. Espere. 5275-0770, 5275-0770, Ar de Troya. Ya volvemos. Volví a escuchar lo mejor de nuestra programación. www.radiocooperativa.com.ar. Día a día, notas, especiales, entrevistas. Encontrá online todos los contenidos de AM770. Visita www.radiocooperativa.com.ar. Radio Cooperativa. Se siente. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Solo de noche. Teatro, literatura, cine, psicoanálisis. Solo de noche. Con Osvaldo Quiroga. Sábados a las 19. Por Cooperativa. La 770. Todos los sábados a las 17. Los Notables. Con la conducción de Leonardo Busquet. Música, cultura e historia en Los Notables. Por Cooperativa. Los domingos de 12 a 13, Sandra Uteri enciende el fuego. El de tu hogar y el de la radio. A dos fuegos. Por Cooperativa. La 770. Todos los sábados a las 17, Los Notables, con la conducción de Leonardo Busquet. Música, cultura e historia en Los Notables, por Cooperativa. Desde la ciudad de Buenos Aires, hacia cada pueblo, provincia o país, transmite la 770. Cooperativa. Se siente. Se siente. Se siente. Se siente. Galiza Emigrante. El más completo panorama social y cultural entre Galicia y la Argentina. Galiza Emigrante. Con la conducción de Francisco Lores y Andrés López Walker.
Ah, se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. No, no te puedo creer. ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilízate. Pasate a Credicop Móvil y operá el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. De Bursa, Sociedad de Bolsa, es parte de la red de agentes del mercado de valores y opera en la Bolsa de Comercio y en el mercado financiero argentino. Asesoramiento en inversiones, individuales, institucionales y participantes del sistema financiero. Compra-venta de bonos por reajuste de haberes salariales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Servicio personalizado, ágil, confiable y competitivo. Experiencia de más de 20 años. De Bursa, Maipú 267, piso 17, Capital Federal. Teléfonos 4394-1436 y 4394-1488. www.debursa.com.ar. De Bursa, una solución integral a sus operaciones financieras. 5 millones de galaico-argentinos tienen la oportunidad de recuperar su memoria histórica. MEGA, Museo de la Emigración Gallega. Rescatando la cultura y tradición galaicas en la Argentina. Miércoles, viernes y sábados, de 15 a 20 horas. Chacabuco, 955, Capital Federal. Mis hermanos de Galicia, para todos ustedes, para toda la mesa, Elvira de Banfield. No hay que aflojar, hay que apoyar a los maestros hasta la última consecuencia, como dice este inútil, bueno para nada que está administrando y robando a la Argentina a manos llenas. El sinvergüenza Calavera de Macri y todos sus secuaces. Y hay que ayudar a los obreros. El 6 tenemos que hacer paro total general y después una gran manifestación para que vean que el pueblo realmente está totalmente desconforme con esta gente, hasta la gente que lo votaron. Es una vergüenza. Hola, sí, qué grosos que son los de este programa. Realmente es un gusto escucharlos porque tiene ideas nuevas, ideas jóvenes, ideas profundas, creativas, no sé. Yo la verdad aprendo con ustedes, no saben cuánto. Me encanta el programa. No sé qué decirles porque siempre me sorprenden con ideas nuevas, con investigación que hacen ustedes. Son grosos, re grosos. Chao. Amanda de Castelar. Hola, queridos muchachos, ¿cómo les va? Un abrazo de Chuchú. Las noticias, como siempre, aparecen y desaparecen como por arte de magia. Porque de repente Felipe González por algo con el presidente, de repente el otro, de repente no sé qué robo, otro escándalo, todo escándalo. No hay nada positivo para la Argentina de esta gente tan miserable. Le mando un abrazo y que la pasen bien. Feliz fin de semana, muchachos. Bueno, nuevamente Gatito de Villaluro, si me podían también explicar el tema de Paraguay, lo que pasó, que fue muy reciente, hay 2 muertos,
una toma de la Casa de Gobierno, cómo están dadas las condiciones. Quería estar un poco más informado. Bueno, como siempre, compañeros, lo mejor para ustedes y gracias por seguir así. Chao. 5275-0770, 5275-0770. ¿Somos grosos? ¿Quién lo dijo? ¿Amanda? No. De Castelar. Amanda de Castelar. Amanda, vos también sos grosa por escucharnos y adularnos tanto. Te recuerdo a Amanda, le tendríamos que dedicar esa canción. Es verdad, exactamente. Y Kreines acá también, que deja callados a... no sé, ¿no? ¿Cómo era ese mensaje? No sé, saludamos a Roberto de Agronomía, al señor de Quilmes, a Tito de Villaluro, de Chingolo, a Lidia, a Elida de Banfield, a Amanda de Castelar y por supuesto a Chuchu. A Chuchu. Qué grande ese Chuchu. Grande Chuchu. Es infaltable Chuchu. Bueno, yo puedo aprovechar que tenemos acá un sociólogo porque tengo un montón de... No son dudas individuales, sino que todo esto me genera una gran duda, que es lo que está sucediendo. Por ejemplo, la semana pasada, el 24 de marzo, el señor presidente de la Nación se fue a Holanda y en uno de sus recorridos que hizo con la querida reina, fue a la casa de Ana Frank. Y en esa oportunidad, tanto él como Bullrich, que debería estar acá para resolver los conflictos docentes, como también dijo una oyente, y siempre lo hablamos porque yo soy docente, colega tuyo, dijo que la problemática fue que no hubo una dirigencia capaz de unir a los alemanes, supongo, ¿no? Porque tampoco lo especificó, menos mal que no dijo argentinos, lo que me hace pensar que ellos se sienten esa dirigencia que en esta oportunidad no van a fracasar, que hay una identificación con esto. Y después, bueno, el tema de caer en la educación pública, el tiroteo que se armó, el desastre que hicieron el otro día en Lanús, la otra noche en Lanús, en un merendero, los cartoneritos, este desprecio por el trabajador, por las manifestaciones de los trabajadores, este negacionismo a los números que ya fueron confirmados legalmente, 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura, en principio 30.000, se podría investigar y probablemente sean más. Pero esta vuelta atrás, ¿qué es lo que...? En algún momento nosotros hemos hablado de la construcción del enemigo, ¿no? De la construcción del otro negativo. Y lo hablamos hace unos meses y todavía no era tan flagrante, no era tan evidente. Ahora ya sabemos quién es el enemigo. Sí, empecemos por el principio. Dale, por donde vos quieras. Cuando uno analiza la historia argentina, y me refiero a largo plazo, uno puede ver que esto que reinventó, creo que fue La Nata el que puso el mote de la grieta, existió a lo largo de toda la historia. Cuando nosotros hacemos un análisis de aquellos que estuvieron del lado de los asesinos en la grieta, siempre nos vamos a encontrar con los mismos personajes. Ilustro. Cuando se da el golpe de Estado de 1930, el primer golpe de Estado de nuestra historia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los 4 días del golpe, saca una acordada legitimando al golpe de Estado, diciendo que pueden seguir adelante y que es un gobierno legal, digamos, o legítimo. Esta acordada se basa en un dictamen del Fiscal General de la Nación. El Fiscal General de la Nación, que saca esa resolución en base a la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalida el golpe, se llamaba nada más y nada menos que Horacio Rodríguez Larreta. Era el abuelo del Rodríguez Larreta que hoy gobierna la ciudad de Buenos Aires. Usted se mete con la familia. Es como Macondo, todos se llaman igual. Sí, tal cual, es Macondo esto. Lo que también vemos que es una constante es que en cada momento de la historia argentina donde ha habido un salto en la acumulación en manos de los sectores dominantes, ha habido un genocidio. Por ejemplo, en la década de 1870
cuando se produce la conquista del desierto, la llamada pomposamente conquista del desierto, que consistió nada más y nada menos de un proceso de exterminio de los pueblos originarios de la Pampa y la Patagonia, es el momento en que las clases dominantes argentinas, particularmente la oligarquía ganadera porteña, se hace con grandes extensiones de territorio donde van a poner sus estancias y donde van a pastar sus animales luego. En la década del 70, que es cuando se produce otro momento genocida en la historia argentina, vemos que hay un proceso de reacomodamiento y de transferencia de recursos y de acumulación económica en función de los grupos económicos dominantes. Por ejemplo, el grupo Macri en 1976 era dueño de 7 empresas y en 1983 termina con 47 empresas. En el lapso de 8 años logra un crecimiento económico de más del 700%, digamos. La deuda que contrae para comprar estas empresas es transferida al Estado a través de mecanismos como la deuda externa. ¿Quiénes están en el Banco Central de la Nación Argentina? Que son aquellos funcionarios de la dictadura que posibilitan esta transferencia de deuda. Domingo Felipe Cavallo, que va a aparecer en los 90 nuevamente como un eje central en ese momento de transferencia y de genocidio por otras vías también, porque recordemos la cantidad de muertos de niños desnutridos y de niños que han sufrido secuelas irrecuperables por la desnutrición en la infancia. Eso también es una forma de genocidio. Y Carlos Melconian, que vuelve a aparecer con el gobierno de Macri otra vez en este proceso de transferencia de recursos. Con lo cual nosotros vemos que existe una lógica y a lo largo de la historia, cuando vemos el largo plazo nos enteramos de esto, y es perfectamente entendible que gobiernos como el actual estén parados siempre del lado de los perpetradores. Particularmente los dichos de Bullrich también tienen que ver con un intento de analizar la historia a través de un prisma sesgado de interpretación de lo que ocurre en la Argentina actual. ¿Por qué digo esto? Bullrich dice que Ana Frank fue víctima del desencuentro entre las dirigencias, de este desencuentro y de la imposibilidad de darle al mundo paz, digamos. En realidad, Ana Frank fue víctima de un proceso genocida llevado adelante por fracciones hegemónicas en la Alemania nazi. Digamos, ¿por qué digo una transferencia de una visión sesgada? Porque lo que está planteando Bullrich es que Ana Frank fue víctima de la grieta. Claro, simplemente esto. El desencuentro vendría a ser el desencuentro entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, digo, transferido no al pensamiento y la grieta que se produce en el medio. O sea, Ana Frank fue víctima de la pesada herencia que dejó, cuando decía al principio del programa jocosamente, ¿no?, de que Hitler habría anunciado este tema de la pesada herencia que me dejó Weimar. Es una traspolación mecánica de una visión sesgada que tiene Bullrich de la realidad argentina contemporánea a la Alemania nazi, digamos. Piensa en esos términos, piensa en términos polares y dicotómicos, porque en realidad ellos se benefician, como venía diciendo antes, ¿no? Se benefician del genocidio y se benefician del robo al pueblo. Siempre han estado al mismo lado. Son estas familias que en algún momento de la historia fueron llamadas oligarquía, que en otro momento de la historia fueron los capitanes de la industria. Yo creo que esa expresión oligarquía debe ser recuperada, porque estamos frente a un gobierno de la oligarquía. Sí, en este caso uno podría decir se trata de oligarquía financiera, digamos, ¿no? Modernas, digamos. Sí. Por eso yo venía, porque se han diversificado, ya no es más la vieja oligarquía vacuna, sino que son dueños de grandes empresas, son CEOs, como se estila decir hoy en día, claro. Son gerentes de financieras, etcétera, ¿no? Por eso lo que estaba diciendo es que en algún momento fue la oligarquía agroganadera, en otro momento de la historia fueron los capitanes de la industria, en otro momento fueron
En Argentina, capital de la industria, tuvo peso. Los contratistas del Estado. Sí, claro, los contratistas del Estado y la oligarquía financiera, digamos, básicamente en los 70 y los 90, ¿no? Hoy en día lo que vemos es estos sectores, como el sector que representa personalmente Macri, son sectores que se han enriquecido y se siguen enriqueciendo no solamente del saqueo al Estado, sino de tener contratos prebendarios. Son parásitos que viven del Estado y que han hecho sus fortunas depredando al Estado, digamos. Estas miradas que tienen son miradas de clase que tienen que ver con esto, desprecian al pueblo, desprecian a lo popular, hablan de este tema de, bueno, no les quedó otra que caer en la educación, en la escuela pública, porque tienen esta mirada elitista. Hay una imagen muy interesante de la última convocatoria del 30, que fue el paro de CTA o la marcha de la CTA, que venían unos docentes en un micro, no eran muchos tampoco, de la zona norte del Tigre, y la imagen, la foto fue un montón de gendarmes que triplicaban la cantidad de maestros y los maestros del otro lado con el guardapolvo. Entonces, ante el reclamo de los trabajadores, no importa si son esas entidades que han sido santificadas durante tantos años en la historia, ¿no? El trabajador, la maestra, la madre, bueno, todas estas entidades que fundaron un ideario, digamos, en este tipo de repúblicas como la nuestra, ahora, a pesar de eso, se les opone la milicia, se les oponen las armas y hablan en términos bélicos. Y el trabajador que reclama por sus derechos o es un idiota o es un llevado por el pancho y por el choripán y el vino, porque ni siquiera es la coca, el choripán y claro, como si fueran idiotas o son terroristas. Bueno, es que justamente yo creo que el gobierno da en el clavo, ¿no? con los enunciados. Claramente muestran que la disputa por los ingresos, que de esto se trata, porque lo que hay de un lado es intentos de los maestros de recuperar el 10%, el 15% de poder adquisitivo de sus salarios que perdieron el año pasado a través de esta transferencia de recursos fenomenal que hubo y que intentan ponerle hoy también un techo a las paritarias en este mismo sentido, con posturas del gobierno que desprecian por completo a los trabajadores. Esto simplemente se llama desde hace 200 años lucha de clases. Lo que hay acá claramente es eso. Y lo plantean en términos bélicos el gobierno. Está siendo muy claro, defienden sus intereses de clase con los gendarmes en la calle, mandando... Bueno, hay una filmación que anduvo circulando, se viralizó por WhatsApp, de como 1 kilómetro de camiones de gendarmes para reprimir a una olla popular de maestros en Escobar y cosas por el estilo, ¿no? Esta desmesura, donde por otro lado estamos hablando de las denuncias que salieron a la luz hace 10 días de un gasto de $2.000 millones en armas, digamos, Vaya uno a saber qué evento. Creo que fue el jueves pasado, claro, el 30 justamente, en el programa de Silvestre, un senador o diputado por San Juan, Cáceres, del PRO, diciéndole a Yasky, lacra. Lacra. El tipo es un delegado, en todo caso, un delegado trabajador, que está haciendo un reclamo colectivo, como corresponde, cumpliendo su función, lacra. Yo creo que ese es el punto de no retorno. Cuando se habla de la grieta, de diálogo, esto es imposible de dialogar. Eso tiene que ver con la construcción del otro que hablábamos en programas pasados, ¿no? El tema es la deshumanización del otro, la descalificación absoluta, el planteo en términos inclusive, ¿no? Por ahí uno graciosamente hablamos de gato. Nosotros también caemos en esto, ¿no? En esta significación. El tema es que el gato en lenguaje popular tiene otro significado. No es la deshumanización,
sino es un término tumbero dirigido Claro, es a un ladrón que te vende a la víctima. No es un ladrón que te vende a la víctima, es algo peor, es como el campana, digamos, del chorro, ¿no? Alguien que dentro de una banda tiene un lugar menor, digamos, ¿no? Que en realidad es un término adecuado como metáfora, porque Macri no es el dueño del circo, Macri es apenas un títere que pusieron los verdaderos dueños del circo para que administre y para que provoque la transferencia de recursos a través de bueno, pero él tiene una carpita fuera de la carpa grande del circo, tiene un par de carpitas. No es el dueño de todo, pero... Él es digamos, el que tiene el kiosquín. Uno podría decir, es el contratista de los payasos. No es el que vende las entradas por ahí, y las cobra. Es el que te vende el alcohol en el recital, ¿viste? ¿Qué vos decís? ¿Se llena de guita? Claro. El agua mineral. El agua mineral. ¿Y cómo se reconstruye una conciencia? A ver, como si alguna vez hubiese existido plenamente... Pero en las clases altas sí tienen conciencia de clase, eso queda claro. Pero ¿cómo se hace? Es una pregunta que no me la vas a poder responder, pero te la quiero igual. Sí. ¿Cómo se hace para empezar, a propósito, para joderlo? Porque sabe tanto. ¿Cómo se hace para construir una conciencia de clase? ¿Cuáles son las herramientas a partir de las cuales se puede empezar a pensar en una reconstrucción si esto fuera posible? Yo te voy a tirar un par de tips, como se dice. Dale, tirame un tip. Por un lado, digamos, la experiencia política, la experiencia de lucha genera conciencia de clase, ¿no? Nosotros estamos atravesando un momento hoy en día donde se está dirimiendo mucho. Cuando nosotros en algún momento hablamos de la batalla cultural, nos referimos a esto, ¿no? A estos momentos donde hay que avanzar y explicar claramente cómo están dadas las cosas. Por otro lado, pienso en un texto que leí hace añares en la facultad, un texto de un marxista alemán llamado Klaus Offe, de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, era Offe. Offe habla de las dos lógicas de la acción colectiva. Y habla en estos términos de lo que decías vos, ¿no? El capitalista no necesita juntarse con otros capitalistas para poder ejercer su poder, porque ya lo tiene concentrado en forma de medios de producción. Mientras que el obrero, el trabajador, sí necesita la agremiación. Por eso es fundamental, realmente fundamental, la lucha colectiva. Y nosotros lo estamos viendo hoy en día. Y estamos viendo también el lugar que ocupan algunas dirigencias sindicales que no están a la altura de las circunstancias y cómo los sectores más combativos y más conscientes le arrancan concesiones. El paro del 6 de abril no lo hace el triunvirato de la CGT porque sean combativos, porque estén en contra del plan económico de Macri o porque amen al pueblo, sino porque los corrieron de la plaza. Los corrió la gente cantando, poné la fecha, ¿no? Y no por gusto, digamos, no es que se despertaron un día combativos, sino que esos son momentos de avance en la conciencia. Por otro lado, estaba recordando un texto también que tiene menos de 10 días, que es un texto que sacó Patricio Echegaray, explicando algunas cuestiones que habían aparecido en relación a la posición del Partido Comunista durante el golpe de Estado del 76, que fueron muy claras en explicar algunas cuestiones de por qué es lo que pasó durante la dictadura militar y por qué es posible hoy en día. Digamos, no lo dice Patricio con esas palabras, pero se desprende directamente de la lectura. Durante el golpe de Estado, durante los 8 años de dictadura militar, 5.000 dirigentes sindicales perdieron sus puestos de trabajo o fueron asesinados. Digamos, la dictadura militar lo que atacó fue el corazón de la organización obrera. Recordemos que era un movimiento obrero que venía de los sindicatos clasistas, ¿no? Eran sindicatos que en el año 75 desbordan a la CGT y terminan haciendo rodar la cabeza de López Rega nada menos y de Celestino Rodrigo, digamos. Con lo cual, ahí mostramos cómo aún en momentos de ascenso del fascismo, la unidad de acción es importante para lograr triunfos importantes, no nada menos que la derrota del plan de Rodrigo. La decisión, este es mi entender desde hace muchos años, la decisión de dar el golpe de Estado tiene que ver con esta derrota política que sufren las clases dominantes,
como no pueden imponer el neoliberalismo por las buenas, deciden llevar adelante una sangría. Hoy en día, digamos, estamos en una situación donde lo que se está dirimiendo es qué forma, bajo qué forma o quién va a ser el que va a vencer en esta pugna por la distribución de ingresos. Por ahora venimos perdiendo por paliza, digamos. Sí, claro. Pero nos hemos puesto de pie. Este marzo es un indicador del poder de movilización que hay hoy en día. Digamos, hasta acá llegó la cosa, digamos, en relativamente buenos términos. Pero bueno, la decisión, por ejemplo, de reprimir luego de la marcha del 8 de marzo, esta decisión de sacar a la calle la militarización, haciendo alarde de las fuerzas y de poder frente a una olla popular, este tipo de cosas, son así como el patotero que muestra el arma, digamos, sí. ¿No? Uh-huh. Y bueno, veremos hasta dónde están dispuestos ellos a llegar y hasta dónde los vamos a dejar llegar también. Yo lo único que voy a agregar, porque ya vamos a la pausa, es que siempre recuerdo las palabras de Esper antes de las elecciones, cuando decía que las paritarias son fascistas. Y esto coincide, mira vos, ¿cómo coincide? Qué casualidad que empezaron por las paritarias de los trabajadores del petróleo, pero ahora quieren eliminar la paritaria nacional docente, ¿no? Uh-huh. Ellos lo que quieren es eliminar las paritarias y obviamente tiene que ver mucho con lo que vos acabas de decir. 5275-0770, 5275-0770, esa es nuestra línea de oyentes. Llamen y participen. Cooperativa. Mucho más que palabras. Cooperativa. La 770. Se siente. En Hotel Valle Andino recibimos a nuestros visitantes en un espacio pensado para quienes desean disfrutar de la tranquilidad de la montaña y conocer uno de los principales lugares históricos de Argentina. Vení a conocer un hotel rodeado de naturaleza y tranquilidad. Hotel Valle Andino, en Ruta Nacional número 7, Uspallata. Teléfono 2624-420095 o ingresá a nuestra web en hotelvalleandino.com y disfrutá del placer de un aire diferente. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro. 4784-0038 4781-8732. Estás acá. Cooperativa. La 770 se siente. Galiza Emigrante. El más completo panorama social y cultural entre Galicia y la Argentina. Galiza Emigrante. Con la conducción de Francisco Lores y Andrés López Walker. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! Me olvidé de pagar la luz. Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 5 millones de galaico-argentinos tienen la oportunidad de recuperar su memoria histórica. MEGA, Museo de la Emigración Gallega. Rescatando la cultura y tradición galaicas en la Argentina. Miércoles, viernes y sábados, de 15 a 20 horas. Chacabuco, 955, Capital Federal. De Bursa, Sociedad de Bolsa, es parte de la red de agentes del mercado de valores y opera en la Bolsa de Comercio y en el mercado financiero argentino. Asesoramiento en inversiones, individuales, institucionales y participantes del sistema financiero. Compra-venta de bonos por reajuste de haberes salariales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Servicio personalizado, ágil, confiable y competitivo. Experiencia de más de 20 años.
De Bursa, Maipú 267, piso 17, Capital Federal. Teléfonos 4394-1436 y 4394-1488. www.debursa.com.ar. De Bursa, una solución integral a sus operaciones financieras. ¿De dónde venís? Mira la pinta que traes. Vengo del banco. No doy más. 1000 horas haciendo cola. Un calor de locos. Encima me perdí todo el partido. Un desastre. ¿Y vos, Fer? Ah, no. Yo también hice todo lo del banco, pero me trajeron un cafecito, vi el partido entero, todo bien. Hasta con aire acondicionado. ¿Qué banco tenés, Fernando? ¿Dónde queda? Acá, en la mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté y puede desde pagar la tarjeta de crédito hasta hacer transferencias. Además, tiene un buscador de cajeros y promociones. Credicop Móvil, el banco en tus manos. Descárgate la aplicación e infórmate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil, el banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. 5 millones de galaico-argentinos tienen la oportunidad de recuperar su memoria histórica. MEGA, Museo de la Emigración Gallega. Rescatando la cultura y tradición galaicas en la Argentina. Miércoles, viernes y sábados, de 15 a 20 horas. Chacabuco, 955, Capital Federal. De Bursa, Sociedad de Bolsa, es parte de la red de agentes del mercado de valores y opera en la Bolsa de Comercio y en el mercado financiero argentino. Asesoramiento en inversiones, individuales, institucionales y participantes del sistema financiero. Compra-venta de bonos por reajuste de haberes salariales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Servicio personalizado, ágil, confiable y competitivo. Experiencia de más de 20 años. De Bursa, Maipú 267, piso 17, Capital Federal. Teléfonos 4394-1436 y 4394-1488. www.debursa.com.ar. De Bursa, una solución integral a sus operaciones financieras. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Buenas tardes, compañeros. Por la gravedad de los movimientos y acontecimientos políticos emparentados entre sí por similares formatos en cada uno de los países latinoamericanos, la prensa hegemónica omite informar el origen y causa de los mismos y es la verdadera e indirecta manipulación de los grandes intereses de los Estados Unidos para la dominación total de cada país, disponiéndose de sus materias estratégicas o geopolíticas, gas, petróleo, agua. Los moros. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras.
para la radio que siempre escucho todas las tardes, Galicia. Para todos ustedes un beso grande, son más que grosos, son los compañeros de las tardes y nos informan de todo, que nunca nos falten. Sobre las marchas, sobre el descontento de la gente con este gobierno, no fue una marcha política porque fue mucha gente civil y está totalmente descontenta y disconforme y muchos arrepentidos. Este gobierno no hace nada para la gente que no tiene o para el trabajador, al contrario, lo hunde más y beneficia a sus amigos que están llenos de plata y están más ricos todavía. Bien resiste, mamita mía, los bombardeos. ¿Qué tal? Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, la conductora hablaba del número de víctimas y bueno, el número de víctimas es simbólico. Lo mismo se toma en el tema del nazismo, que es un número simbólico, ¿no? 6 millones. De todas maneras, quien niegue el plan del Holocausto, quien niegue los campos de concentración o cuestione el número de víctimas, es expulsado de la función pública en Alemania, por ejemplo, que si es que la persona ocupa un cargo público, ¿no? Esa es la diferencia con nosotros, que cualquiera puede decir cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, hasta luego. ¿Qué tal, amigos? Desde Avellaneda, Marta, para decirles, paro general el 6, el apoyo incondicional a los maestros y libertad a Milagros Salas. Hasta la victoria de siempre, compañeros. Sí, escuchando al sociólogo y esto de cómo reconformamos o cómo rearmamos la conciencia de clase, digamos, un laboratorio espectacular para empezar a hacerlo sería entre los docentes, donde en este momento estamos en un plan de lucha, con una reivindicación puntual, concreta, que alcanza a todos, y sin embargo nos encontramos con gente que no está de acuerdo ni con cortes, ni con paros, ni con ninguna medida de acción directa para lograr nuestras reivindicaciones. Así que bueno, escucho al sociólogo, muy bueno el programa. Ana de Aedo, mi nombre. Madre, que bien resiste, mamita. 52750770, 52750770. Eso es para la gente que pide que lo diga más lento. Un beso enorme a Marta de Avellaneda, Marta, que es así la amiga de... ¿Qué? Dije, sí, señora, es mi oyente preferida. Y a todas las reivindicaciones de Marta digo sí, y golpeo silenciosamente el escritorio. Y después, no en bueno, desmedro de las demás y los demás oyentes. Para nada. Es mi preferida, igual que Chuchú y así. Ahora vamos a contestar la pregunta, pero hay una información de último momento. Bueno, terminó la reunión de cancilleres del Mercosur que Argentina convocó de urgencia con el objeto de aplicar la cláusula democrática del Mercosur a la República Bolivariana. Sin embargo, los verbos que prevalecen en el texto son exhortar, instar a la República Bolivariana de Venezuela a resolver de una manera pacífica y definitiva la situación para encontrar una solución dialogada. Si bien es verdad que el Consejo de Estado venezolano le pidió a la Corte Suprema o el Tribunal Superior Judicial que vuelva a estar atrás con los puntos 155 y 156 de su última resolución sobre la Asamblea Nacional, y esto se ha producido, también es verdad que no se ha aplicado la cláusula del Mercosur a Venezuela, y esto creo que es una ayuda para el diálogo que se está intentando en Venezuela entre oficialismo y oposición, y para el cual han sido convocados el expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero, el expresidente panameño Martín Torrijos, el expresidente dominicano Leonel Fernández y el representante del Vaticano y del Papa, un obispo que está allí en Venezuela ejerciendo las funciones de vicario papal. Que no sabemos el nombre. Así que bueno, tanta urgencia, tanta... Se apresuró, como tanto siempre. Tanto bombo que han hecho, que los 100 militantes que han estado hoy en las puertas de la Cancillería expresando su solidaridad con Venezuela han tenido más peso y han logrado que no se aplique la cláusula democrática. O sea que, entiendo yo, gana tiempo el gobierno de Venezuela para seguir aplicando su línea de diálogo pacífico con los sectores de la oposición que se avienen a ese
a esa mesa de conversaciones políticas. Y estos 4 payasos se pueden ir a comer una pizza a las Cuartetas si tienen ganas, ya que tienen tiempo. Ya está. ¿No? Ya está, terminaron, váyanse a comer una pizza. El pasaje pago, algunos, ya está. Claro, pero esto está buenísimo. Ahora, entiendo que van a ir a un restaurante mejor que las Cuartetas. Yo iría a las Cuartetas. Las Cuartetas es lo mejor para la pizza, pero creo que esta gente viene... discúlpeme, señor. Pero la sfogliatella napolitana. No, pero eso hay que ir a Barajas. Guerrín. Bueno, también. Estamos pasando chivo, nos podrían mandar una pisita. Ahora, es increíble que que cancilleres de Mercosur hablen de aplicar la cláusula democrática a Venezuela, entre esos cancilleres este canciller de gobierno brasileño. Totalmente. No sabemos cómo se llama. Por lo menos nosotros. No sabemos cómo se llama, pero sí el tipo de gobierno que hay en Brasil tiene nombre. Es un gobierno que destituyó a una presidenta legal por una vía parlamentaria. O sea, golpe institucional. Un golpe institucional. Pero a la OEA esas cosas no le interesan. No le tampoco le importa cuando le pasó el Hugo. Exacto. Ni a Celaya. Ni a Celaya. Claro. Exactamente. Bueno, y la otra pregunta que quedaba era ¿cómo hacemos de Ana de Ahigo? Se rompehuelgas entre los... ¿Qué se hace con los esquiroles dentro de los procesos de protesta? Carneros, digamos. Carneros, claro. El sociólogo es Patricio Broski. Porque, claro, lo anunciamos al principio y después no lo volvimos a anunciar. Patricio Broski, sociólogo, caído en la universidad pública. Más conocido por los oyentes del programa como el sociólogo. El sociólogo. Exactamente. Es como el maestruli, este es el sociólogo. Y cada uno tiene lo que se merece. Algunos se ven manosanta, otros los pueblos tienen los sociólogos que se merecen. También. Es muy cierto. Bueno, pensando en qué se hace, hay que convivir entre todos, básicamente. Sí, yo estoy pensando en relación a los carneros, digamos, clásicamente, históricamente, las huelgas, el término piquetero, que es un término que se utiliza de los 90, es mucho más viejo, y los piquetes eran los grupos de obreros que iban a evitar que los esquiroles rompieran la huelga. ¿Cómo evitaban? Ejerciendo la violencia. Porque el quiebre no es que había ejercicio de la violencia de ambos lados. Si uno ve la historia de los sindicatos, hay una linda película protagonizada por Sylvester Stallone, que se llama Fist, que tiene que ver con el origen de los sindicatos en Norteamérica y cómo esos sindicatos combativos degeneran luego, terminando sindicatos ligados a la mafia, el caso de Jimmy Hoffa, que termina desaparecido. El camionero Jimmy Hoffa por romper pactos con la mafia. Lo que muestra esa película es históricamente lo que ocurrió, que las huelgas obreras eran baleadas por la policía, donde había muertos, ese tipo de cosas, y las fábricas contrataban carneros para ir a romper la huelga, y había enfrentamientos violentos. En una escena de la película se ve el enfrentamiento entre un grupo de esquiroles con un grupo de obreros que estaban en huelga, claro, y cómo, digamos, aplican una estrategia bien a los Hollywood, ¿no? Se les aparece por atrás Stallone al frente de todo un grupo y terminan perdiendo los esquiroles en ese caso. Como corresponde. Y Silvestre Stallone queda como un sindicalista o héroe. Exactamente. Pura ficción. Lo que uno debe hacer es, vuelvo a un concepto que yo había utilizado antes, que es el de la batalla cultural. Uno tiene que tratar de convencer y explicar. Sí va a haber gente que se va a ofuscar porque un piquete le corta el paso y le impide llegar a comer los fideos más rápido en su casa, digamos. Pero al mismo tiempo también uno debe pensar de que hay gente que vota por gobiernos neoliberales que provocan estos desastres también, digamos. Los niveles de responsabilidad, todos como sociedad tenemos niveles de responsabilidad, y lo que uno tiene que tratar de hacer como docente, además, que es el caso mío, yo soy docente universitario, es tratar de ejercer la docencia y la pedagogía, intentar explicar por qué estamos en conflicto, a qué se debe, y realmente que esto no es un capricho, no es un capricho de un grupo de otros, sino lo que se está disputando acá es qué tipo de patria queremos, qué tipo de nación queremos. Si queremos un país
atado a la deuda externa, empobrecido, con grandes masas de población desempleadas, arrojadas a la miseria, caídas, ahí sí, caídas fuera del sistema de educación pública porque ni siquiera tienen posibilidad de formarse, o si queremos un país para todos con inclusión, con mayor igualdad, con mayores derechos, etc. Digamos, lo que se dirime es esto, nada más que esto. Digamos, nada menos. Ni nada menos, por otro lado. Porque para lograr esto que vos estás diciendo, vos tenés que mantener... ¿Qué le pasa, alumno Jorge? Pero estoy jugando el papel de Paco. Ah, sí. Un saludo a Paco que nos mira por TV. Para generar esto hay que sostener a la hambrienta derecha, digamos, la derecha más sangurrienta y feroz, que es lo que se pudo hacer o se trató de hacer durante los últimos años. Bueno, no sí, es, claro, no es gratuito, siempre hay una cuestión violenta, no siempre en el sentido que... Yo puedo poner algunos números aquí, invito a los oyentes a que agarren papel y lápiz no son grandes los números que voy a decir, pero tienen que ver con lo que está ocurriendo a nivel mundial. En el mundo hay un informe que es del año pasado que indica que 8 personas estamos hablando, nosotros aquí en el estudio somos 6, o sea, nosotros hay 2 afuera, 2 en la producción y 1 en exactamente. El único que labura. El de la PC. Exactamente, los 8 que estamos aquí más el proletario. Podemos ser, digamos, una representación metafórica de las personas que tienen la misma riqueza que los 3.500 millones más pobres. 8 personas en el mundo tienen la misma riqueza que los 3.500 millones más pobres. ¿Me repetiría que se me rompió la punta del lápiz? ¿Cómo no? 8 personas... Nosotros tenemos la misma riqueza que los 3.500 millones más pobres. Al mismo tiempo, el 1% de la población mundial, o sea, hay unos 8.000 millones de personas en el mundo, o sea, estamos hablando de 80 millones de personas, el 1% de la población mundial tiene la misma riqueza que el otro 99%. Esto es el capitalismo, básicamente. Si me permitís, escuché otra comparación, otra frase. No me hables ya de los jardines de infantes. Ya se lo dijo. Millones de niños en el mundo mueren por enfermedades curables. Eso iba a repetirlo. Millones no llegan al aprendizaje de la primaria, es decir, son analfabetos. Y lo que escuché con mucha energía, dicho por un nacional del país que ahora voy a nombrar, es ninguno de ellos es cubano. Exactamente. Y eso es reforzando un poco lo que dice Jorge, continuando además con estas cifras, durante el siglo XX, esto lo habíamos dicho en el último programa, durante todo el siglo XX murieron 262 millones de personas en democidios, que son todo tipo de matanza organizada por estados. Durante todo el siglo XX, 262 millones. En los 25 años que van desde la caída del muro de Berlín a la fecha, 550 millones de personas han muerto de hambre, de enfermedades curables, de enfermedades y accidentes laborales o de enfermedades derivadas de la contaminación ambiental. O sea, 550 millones de personas murieron por causas evitables derivadas de la desigualdad de distribución. Piensen en que 8 personas tienen el mismo volumen de riqueza que los 3.500 millones más pobres, por un lado. Por otro lado, 27.000 personas, de las cuales 24.000 son niños, mueren de hambre por día. Y como bien acotaba Jorge, ninguno de estos niños es cubano. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Que lo que estamos viendo en Argentina es este proceso a escala. Esto que está ocurriendo en el mundo, donde mueren diariamente 27.000 personas porque no hay un Estado que vaya y les lleve la comida que necesitan para no morir, es lo que nosotros estamos viendo hoy en día a una escala muy menor en Argentina. Un grupo que se está apropiando de toda la riqueza y está echando a los márgenes del sistema, a la inanición, a la muerte por enfermedades prevenibles, etcétera,
a la gran mayoría de la población. Me parece que ya es momento de empezar a redefinir genocidio. Sí, yo estoy de acuerdo y en eso estoy. Por ese lado sí, y aparte, siguiendo lo que decía Patricio, el tema de el desencanto de la gente que vemos en Europa es lo que también dio lugar al resurgimiento de los extremismos. La extrema derecha que está resurgiendo en Europa viene justamente por el desencanto con este sistema, y el sistema es el sistema neoliberal. Y es básicamente eso, evidentemente. Y es muy probablemente el mismo sistema que van a utilizar la extrema derecha. Claro. O sea, Bueno, que el nazismo surge de ahí. No, estamos el nazismo surge de la entre crisis. capitalismo y capitalismo. Sí, entre fascismo y capitalismo. Es que cuando el Estado no tiene... Perdón, el fascismo y capitalismo son... primos hermanos. Sí, decía, son variedades de lo mismo. Sí, claro. ¿no? Lo que pasa es que cuando el Estado no te puede garantizar el mínimo acceso a los bienes básicos para vivir, evidentemente, y aparte teniendo presente Europa, que vivió en el esplendor en los años 60, en los años 70 con el estado de bienestar, lo mismo nosotros en los últimos 12 años, tal vez no a la misma escala. Y en un momento llegado viene un tipo que te dice, no tenés que pagar... Igual, perdón, en Europa habrá pobres, no digo que no, pero está bastante lejos de que el Estado, como venía, digamos, el capitalismo o lo más democrático, o la izquierda, lo que sea que gobernaba en ese país, les estaban dando comida y les estaban dando bastantes lujos. Entonces, me parece que el caso de Europa, Estados Unidos, no lo entiendo, pero... A ver, era gente que está quedando sin trabajo realmente por los productos porque la economía mundial se va a hacer chiquita. Yo te introduciría otro tema que es... si Europa podía hacer eso, es por los siglos de acumulación y de explotación al tercer mundo. También. No hay que olvidar eso. Esto viene de siglos. Es largo el tema para charlar. El programa nos queda siempre corto. Pero me gustó este señor que habla de números y de grandes números en términos humanos, de personas que sufren tales y cuales males. Y no otros muchachos que ahora están en el gobierno que hablan de números en términos de dólares, de euros y de otras mercaderías que no son los seres humanos. Quiere decir que es interesante este tipo de numerología, ¿no? No, y también hay que tener en claro que todos los que más o menos estamos de este lado de la grieta, como diría Jorge Lanata, perdón, me equivoqué. Como diría Jorge Lanata, vamos a ser objeto de persecución, crítica y ese tipo de cosas hermosas que nos tienen acostumbrada la derecha más violenta en los últimos años, en los últimos 200 años, ¿no? De todas maneras, digo, esto no es nuevo. Aquí apelo a la memoria histórica de algunos de los colegas que están. Ya hacia fines de la dictadura, yo recuerdo un personaje, Álvaro Alzogaray, que decía, ustedes los tengo todos fichados, ¿no? Sí, claro. A Radio Belgrado, como llamaba él, a Radio Belgrano, que ahí en aquel momento estaban... Después tuvo una hija que no fue muy santa en el manejo de los fondos públicos. La que se sacaba fotos en bola con tapados. Que fue la única que pagó con prisión las macanas del menemismo. Sí. Lo último que voy a decir antes de que me María echen Julia, digamos. es que reivindicó lo que dijo Marta de Avellaneda respecto de Milagro Sala, que sigue detenida, sigue secuestrada por el gobierno de Morales y Macri. Este es un problema del gobierno nacional, ya no es un problema del gobierno provincial. Y sigue secuestrada ella y sus compañeros. Eso lo reivindicamos de acá y pedimos Luis libertad. Almagro de la OEA, ese parece que no es. No es una violación. Gracias, Patricio, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto siempre tenerte con nosotros. Y ustedes los esperamos el próximo sábado a partir de las 15 horas aquí por Radio Cooperativa AM770. Tengan una muy, pero muy buena semana. Hasta aquí, Galiza Emigrante. El más completo panorama social y cultural entre Galicia y la Argentina. Galiza Emigrante, con la conducción de Francisco Lores y Andrés López Walker. Ahorrar con mini costo. Mate cocido Marolio por 25 unidades, 10,50. Fideos molto 100%.